Dios le bendiga una vez más. Aquí Alberto Páez, siervo de Dios. Señor, te damos gracias por estar aquí una vez más. Bendice a los oyentes y a los que pueden ver también. Trae bendición a través de tu palabra para ellos, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día, que podemos estar con vida, por lo tanto glorificamos su nombre. Vamos a leer un pasaje bíblico en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice así la Biblia, para honra de Dios Trino. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no tendrán poder contra ella. La reflexión de hoy, quiero hablar de la importancia de la iglesia. Quiero hablar de la necesidad de la iglesia. Quiero hablar de lo interesante e importante que es la iglesia. Vivimos en un mundo confundido y oscurecido por las tinieblas. Vivimos en un mundo caótico. El caos impera por doquier, por todas partes. Un mundo que está confundido, completamente confundido. A veces las gentes no saben qué es lo que quieren, qué es lo que le conviene, qué es lo que le beneficia, qué es lo que lo bendice. Están confundidos y oscurecidos, cegados por las tinieblas. La Biblia dice que el príncipe de este mundo ha entenebrecido el entendimiento de los hijos de desobediencia. Y por eso digo que vivimos en un mundo confundido y oscurecido. Y surge la pregunta, ¿necesitamos la iglesia? Esa es una pregunta que tiene respuestas diferentes dependiendo quién la conteste. Si la contesta un cristiano, si la contesta un incrédulo, si la contesta uno que no es cristiano, si la contesta un ateo, si la contesta un escéptico, quiere decir que tendrán diferentes opiniones. Pero a mí la opinión que me interesa y que yo creo que prevalece por encima de cualquier opinión es la opinión que Dios tiene sobre la iglesia que Él mismo creó e instituyó. Eso tiene mucho valor. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? ¿Necesitamos la iglesia? Muchos dirán que no hace falta. En una ocasión un gran líder socialista, comunista, dijo que la religión, para referirse a la iglesia, porque la mencionan siempre como una religión, era el opio de los pueblos, la ignorancia de los pueblos, que utilizaban la iglesia para subyugar, para oprimir y una serie de cosas, pero no entienden, no pueden entender. El lenguaje del cielo no lo entiende cualquiera. El lenguaje celestial no lo entiende cualquiera. La iglesia fue creada por Dios y estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero no quiero entrar en ese tema. Ese es otro tema. ¿Qué es la iglesia? En una conversación que tuvo el Señor con sus discípulos, hizo una pregunta. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? O sea, el Señor estaba interesado en saber la opinión, lo que opinaban las gentes sobre Él. Y los discípulos dijeron, algunos dicen que eres el profeta Jeremías,
otros dicen que eres Juan, otros dicen, y empezaron a decir, y él dijo, y ustedes, a los que están conmigo, a los que yo he escogido como mis discípulos, ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro, que era muy intrépido, saltó de repente y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo dijo a Pedro, eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne. Pedro, sobre esa confesión que tú has hecho sobre mi persona, edificaré mi iglesia, una revelación nueva. Y las puertas del infierno, los poderes del infierno, no tendrán autoridad sobre ella. Quiere decir que el Señor hace una revelación de lo que iba a ser, lo que hoy llamamos la iglesia. No los templos donde se reúne la iglesia, porque los templos es el lugar. La iglesia la componen seres vivos de carne y hueso, seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, de toda raza, de toda lengua, de todo color, de toda etnia, de toda procedencia, componen la iglesia del Señor en el mundo entero. La iglesia es Cristo en medio nuestro. Cada vez que usted ve una iglesia, Cristo está en medio nuestro. ¿Y para qué? El mundo necesita auxilio, el mundo necesita socorro, el mundo necesita ayuda, el mundo necesita quien le ilumine, el mundo necesita desesperadamente a Dios. En todo lugar donde hay iglesia, ahí está Cristo. Cristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Eso dijo el Señor. Y el Señor es el mismo ayer, pasado, hoy presente, mañana, futuro, por los siglos de los siglos, futuro, el Señor. Y no miente, porque no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Necesitamos la iglesia sin temor a equivocarme. Voy a decir un sí rotundo. No voy a emplear, como es comúnmente que dicen, un no rotundo. Voy a emplear un sí rotundo. Necesitamos la iglesia. Hace falta la iglesia. Muchas cosas en la vida son opcionales, que uno tiene la opción de escoger. Muchísimas cosas. Usted puede ir a una tienda y puede tener la opción de comprar una camisa con las mangas largas o las mangas cortas. Puede comprar un pantalón de color, de tela, o puede comprarlo de overall o un jean, como le llaman. Tiene opciones. Usted puede ir para un pueblo donde hay varias vías para llegar. Usted tiene la opción de escoger por dónde quiere irse. Pero para poder llegar al cielo, para poder llegar a ver el rostro de Dios y alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna, hay que pasar a través de la iglesia, a través de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia: predicar el reino de Dios, el amor de Dios, predicar a Cristo crucificado, que perdona pecado y que salva y que cambia hombres y cambia mujeres. Sin embargo, para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, hay algo que es muy importante. Por eso Él estableció la iglesia. La iglesia no es un invento de hombres, no es una creación de seres humanos. Algunos dicen no, que los hombres han creado la iglesia para hacer negocio con ella. Fíjese el concepto que Satanás ha sembrado en las mentes y en los corazones, que los hombres han creado la iglesia para hacer negocio con ella. Sin embargo, no entienden que Dios quiere
que tú seas y que tú alcances todos los beneficios que Él ha provisto. Y Dios estableció la iglesia y hay que obedecer la palabra de Dios y hay que integrarse a la iglesia, pertenecer, ser miembro de ese cuerpo que es la iglesia, que dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y lo define de diferentes maneras en diferentes partes. Para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, tienes que obedecer. Y la iglesia es un organismo vivo creado por Dios y tiene que ser santa, vivir apartada de las cosas del mundo, de las cosas que corrompen, de las cosas que pervierten. La iglesia es la luz del mundo. Si la misericordia de Dios hoy se extiende a la humanidad, se debe a la iglesia que está aquí todavía. Todos esos hermanos que usted ve con una Biblia, que van caminando para un templo a adorar a Dios, a rendirle culto a Dios, ellos son la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos iglesias? Amigo, amiga que me escucha, hermano y hermana que eres miembro de una congregación que pertenece, nunca te has preguntado, tú que eres miembro o vives cerca de una iglesia o está en tu barrio, en tu vecindario, no ha pensado nunca ha pensado, no te ha hecho la pregunta, ¿por qué tenemos iglesia? Nunca te ha preguntado por qué asiste a la iglesia, por qué eres miembro de la iglesia. Nunca te ha hecho esa pregunta, porque tenemos que crear conciencia en nosotros mismos y estar seguros de lo que somos, de lo que creemos y dónde estamos. Porque hay personas que profesan una cosa y muchas veces niegan lo que profesan porque manifiestan una incredulidad, como que no están seguros de lo que ellos están profesando. Y muchas veces lo que ellos creen no lo conocen. ¿Por qué asiste a la iglesia? Los que son miembros de una congregación y que dicen, yo soy cristiano, soy lavado con la sangre de Cristo. Ahí tienen la respuesta. Te convertiste al Señor, recibiste la palabra de Dios, creíste en la palabra de Dios, en el sacrificio de la palabra que dice que Cristo murió en el Calvario por tu pecado, y recibiste a Cristo, hiciste una confesión pública, y por eso tú estás en la iglesia, porque eres parte de ella, eres miembro de ella, eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte del Señor, y por eso tú asistes a la congregación a adorar a Dios, y eres miembro de una congregación porque tú eres parte de la iglesia. ¿Son necesarias las iglesias? ¿Son necesarias las iglesias? ¿Es necesaria la iglesia? Sí, es necesaria. Por ejemplo, usted está en una playa, usted está en el parque recreándose, usted está en una fiesta, usted está en un lugar de esparcimiento y usted no siente que está cerca de Dios, porque esos lugares, el propósito que tienen es de que usted se divierta en una fiesta, de que ingiera bebidas alcohólicas, de que pueda conocer una mujer, y una serie de cosas que pasan en las fiestas. En las fiestas pasan una serie de cosas y la gente sabe de lo que yo estoy hablando en este momento. No te sientes cerca de Dios. Pero cuando tú entras a un templo, a una iglesia, y los miembros de esa iglesia están adorando a Dios, están cantando,
y se siente un ambiente diferente, tú sientes que tú estás cerca de Dios. Pero esa es la idea del Señor, la iglesia. Estar en medio nuestro a través de la iglesia. Dios está en nuestros medios. Entonces, muchas veces tú vas a una iglesia, visitas una iglesia y tú dices, se sentía algo extraño, una presencia. Estaba yo emocionado, emocionada, erizada de las cosas, los cánticos tan bonitos, la presencia, algo muy especial. Porque Dios se deja sentir, Dios se manifiesta para que la gente entienda que Él es real, que Él es real. Entonces, la iglesia es de vital importancia. Algunos dicen, puedo estar cerca de Dios donde quiera. Esa es una verdad a media. El que conoce a Dios, si está, por ejemplo, en un lugar apartado, y tiene que pasar 2 o 3 meses y no hay congregación y hay 2 o 3 creyentes, ellos son la iglesia, y entonces puede sentir a Dios. Pero la Biblia dice, Pablo, y no tengan como alguno por costumbre de no congregarse. No te quedes en tu casa haciendo tu propia iglesia en tu casa, dictando las órdenes a ti mismo qué debe hacer, porque va a hacer lo que te da la gana. Va a hacer lo que te da la gana. Hay que congregarse, porque eso es imperativo. Dios lo mandó. Es imperativo que no tengan esa costumbre. Hay muchos que han dejado de congregarse. Y en los términos evangélicos que usamos, se enfriaron. Yo digo que se pusieron tibio completamente. Pero vamos a aceptar, se enfriaron, se quedaron y no han vuelto más. No han vuelto más a tener un contacto con Dios. Y esto es triste. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere darte lo mejor. Y lo hace a través de Cristo, del Espíritu Santo de Dios. Y lo hace a través de la iglesia. Dios es ordenado. Dios es un Dios de orden. Está la iglesia y Dios escoge hombres y mujeres para transmitir el mensaje de salvación y para que con sus vidas y sus testimonios hablen de que la iglesia tiene un Dios y que tiene un Dios que es santo y que tiene un Dios que exige y que tiene un Dios que ha establecido normas de comportamiento y de conductas. Esto es muy importante para el ser humano. Dios quiere que herede todo lo que Él tiene en los cielos para ti. Pero la gente prefiere un baile antes que ir a la iglesia. La gente prefiere la música y la bebida alcohólica y las mujeres antes que ir a la iglesia. No vienen a escuchar el mensaje de Dios en la iglesia porque el mensaje le habla de su condición, de su situación, de sus hechos, cómo actúan, cómo se comportan y los manda a que se arrepientan. Por eso siempre he dicho que Dios no condena a nadie. La gente dice, Dios te va a condenar. No, la Biblia no dice así. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres y mujeres amaron más las tinieblas que la luz y no trajeron sus obras a la luz para que no fueran descubiertas. Tus obras, tus hechos, tu rechazo, como tú actúas, tu actitud, eso es lo que te condena. No, Dios te va a condenar. Te va a condenar por tus hechos. Y si tú prefieres estar en los bacanales del mundo, en las cosas atractivas, en la propaganda del mundo, y rechaza a Dios, y no quiere estar, y considera que los que están en una iglesia son anticuados y que están perdiendo el tiempo, quien está perdiendo el tiempo eres tú,
porque el que está en una congregación verdaderamente en una relación con Dios y ama a Dios, vive diariamente en comunión con Dios. Algunos dicen que no debiera existir las iglesias. Hay un odio muy grande contra las iglesias y hay sectores que se han dedicado y quieren destruir la iglesia. Fíjese un fenómeno grande que ha pasado y ha causado tanto temor. La pandemia del COVID-19 ha causado esto un gran temor para separar, para dividir, para crear desconfianza. Aquel no confía en este porque piensa que este tiene el virus y este piensa que el otro tiene el virus y se mantiene a distancia y todo el mundo se está untando alcohol, frotándose alcohol, echándose spray y hay una serie de protocolos que hay que seguir. Ha venido esto a dividir el mundo y la asistencia, muchos toman como excusa para no ir a la iglesia el virus del COVID con sus variantes. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aunque el diablo invente todo lo que quiere inventar, la iglesia sigue hacia adelante. Y nos seguimos congregando y seguimos adorando a Dios. Aunque hayan 40 virus propagados, tomamos las medidas de precaución y cumplimos con las ordenanzas del gobierno porque no nos sublevamos contra lo que el gobierno ordena para el bienestar mismo de los que componemos la iglesia. Observamos las reglas, pero no nos van a detener de alabar a Dios y de glorificar su nombre. Y muchos dicen que no debiera existir la iglesia porque es un negocio y tienen opiniones diferentes. El diablo se inventa 20,000 cosas en contra de la iglesia. El diablo odia a la iglesia. Le tiene odio a la iglesia. Los demonios odian la iglesia porque esta es donde están los redimidos por la sangre de Jesucristo. La iglesia es necesaria. Necesitamos la iglesia. La iglesia es el hospital de los enfermos espirituales. ¿Cuántos enfermos espirituales nos chocamos con ellos diariamente? Que están enfermos del alma. El pecado lo ha enfermado. ¿Y quién tiene el mensaje? ¿Quién tiene el remedio? La iglesia. Entonces la iglesia es el hospital de los enfermos espirituales. Y vamos a mirar más adelante por qué la gente acuden a las iglesias cuando tienen emergencias serias en su vida. La iglesia es el refugio de los débiles cuando ya no pueden más. Cuando su vida está cargada y no tienen fuerza para luchar, salen a buscar y saben que en las iglesias oran, que en las iglesias se alaba a Dios, que en las iglesias se lee la palabra de Dios, que en la iglesia predicamos fe en el cielo, que predicamos que Dios hace milagros, que predicamos que Dios da fuerza al caído. La iglesia es el refugio de los que están débiles, que están cansados en la lucha, que están muchos a punto de quitarse la vida ellos mismos porque no pueden con ella. La iglesia, las puertas están abiertas para orar por ti, para clamar por ti, para interceder por ti. Cristo está en la iglesia, está en medio nuestro. La iglesia es el sostén de los caídos, de los que se caen, de los despreciados, de los que dicen, nadie me ama, nadie quiere saber de mí. Dios sí te ama. Los hijos de Dios sí te aman. La iglesia de Dios sí te ama. Y la razón por la que trabajamos, por la que predicamos, por la que propagamos el evangelio, simplemente eres tú. Eres tu amigo, eres tu amiga, eres tu hermano, eres tu hermano. Esa es la razón.
por la que estamos predicando el evangelio del reino de la salvación. Una de las bendiciones de la iglesia, de las bendiciones cuando existe una iglesia, en los barrios donde hay iglesia, que son iglesias de testimonio, que le sirven a Dios, que oran y que cantan. Los ángeles de Dios están en derredor protegiendo ese lugar. La bendición de Dios llega y no pasan más catástrofes y más cosas, porque la iglesia es una bendición y la bendición de Dios pasa a ustedes que no conocen a Dios a través de la iglesia. Si muchas cosas no pasan en el mundo, peores que las que están pasando, es porque hay una iglesia que ora. Hay una iglesia que trae bendición al barrio donde está, al pueblo donde está, a la ciudad donde está, a la nación donde está. Aunque el diablo y sus seguidores no lo quieran reconocer, aunque muchos ateos e individuos que niegan a Dios digan que no, eso no tiene importancia, porque la pelea más desigual que puede un hombre en su necedad, en su obstinación, en su terquedad, es tratar de pelear con Dios. La lleva perdida desde antes de empezar. En la iglesia conocemos a Jesucristo y su evangelio. Cuando usted entra a una iglesia, aquí no hay alcohol, aquí no hay cigarrillo, aquí no hay baile, aquí hay palabras de Dios, mensaje claro de Dios para conducirte a Jesucristo. Y Jesucristo está aquí en medio nuestro, porque lo podemos sentir y lo creemos que Él dijo que iba a estar donde hubieran 2 o 3 en su nombre. Entonces, una de las bendiciones de ir a la iglesia es que puede conocer a Jesucristo y su evangelio. Puede recibir el evangelio que te salva. Tú que tienes muchas situaciones difíciles. Tú que estás al borde, tal vez, de quitarte la vida, de envenenarte, de suicidarte, y entra a la iglesia. Hay una palabra de consuelo, hay una palabra de liberación, hay una palabra de vida, hay un toque de Dios para ti, porque Cristo está en medio nuestro. Entonces, que haya una iglesia es una bendición para el barrio, el pueblo, donde quiera que haya una iglesia, porque puede conocer a Cristo a través de esa iglesia. Otra de las bendiciones, unidos recibimos cuando adoramos a Dios. En la iglesia venimos a adorar a Dios. No venimos a exhibir trajes, a exhibir joyas, a exhibir modas, a exhibir nuestros conocimientos, a exhibir lo que nosotros hemos, a recibir alabanza de los demás. Venimos a la iglesia todos, desde el ministro, el pastor que está en la plataforma, todos venimos a adorar a Dios. Aquí somos iguales, venimos a adorar a Dios, y adorar a Dios es una bendición. El que puede adorar a Dios es una bendición. David decía: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, le decía a su alma que adorara a Dios, que alabara a Dios. Está creando la iglesia una comunidad de santos, porque Dios es santo. Fíjese de tantas cosas que se le da tanta relevancia y se habla mucho, sin embargo de la santidad no se hable. Y allá arriba en el cielo, los que adoran a Dios, los querubines y los serafines que adoran a Dios, no están diciendo: oh prosperidad, Dios envía prosperidad. Oh Dios envía prosperidad. Oh Dios, dale todo lo que necesitan. No están en eso. Allá en el cielo, en el libro de Apocalipsis, vemos que están siempre diciendo:
santo, 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 alabando la santidad de Dios, santo, 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 santo. La iglesia está creando una comunidad de santos para ayudarse y apoyarse uno al otro y crecer en la vida cristiana. Pero hay muchas iglesias que viven enemistados, viven distanciados. Algunas se creen mejores que otras, menosprecian a las pequeñas y usan a veces epítetos que ni quisiera yo mencionar aquí. Sin embargo, la iglesia es para preparar santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y apoyarnos unos con otros para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos cuando nuestros ánimos estén decayendo. Ahí viene una ayuda, viene un booster, viene un impacto que nos ayuda a salir de esa situación. Desarrollando relaciones de amor y afectos entre los cristianos, no importando a qué congregación pertenezcan, hay que desarrollar relaciones de amor y afecto. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, hace a Dios mentiroso y él mismo es un mentiroso. Porque si tú no amas a quien tú estás mirando, ¿cómo va a amar a quien no ha visto? Entonces, la iglesia permite desarrollar relaciones de amor y afectos, que nos amemos de corazón unos con los otros. Esto es de vital importancia. Desarrollar relaciones hace falta en las iglesias, no que se individualicen, que se aíslen una de las otras. Relacionarnos para que el amor, verdaderamente amor verdadero, nos amemos con ese tipo de amor. Ayudamos a otros en la iglesia, gente que vienen con desánimo, con la vida destrozada, personas que han perdido su matrimonio, han perdido su familia, han perdido su salud, han perdido sus bienes y no encuentran qué hacer. Están desesperados, están que se quitan la vida, están que hacen cualquier cosa porque no encuentran salida. Aquí está el hospital, aquí está la iglesia y Cristo está en medio de ella para socorrerte, darte la mano, levantarte, para que rehaga tu vida, para que sea un hombre nuevo, una mujer nueva, para que tenga una comunión y una relación con Dios. La iglesia está para bendecir a las gentes del mundo, para bendecir. Nuestra oración diaria tiene que ser: bendice, oh Dios, mi vecino. Bendice mi compañero de trabajo. Bendice, oh Dios, el que vive en el apartamento de arriba. Bendice, oh Dios, a los que viven en este pueblo. La iglesia está para bendecir a las gentes del mundo. Bendecirlo. No proferir palabras desagradables, sino de bendición. La misericordia de Dios te alcance. La misericordia de Dios sea contigo. El amor de Dios te alcance. Ese es el mensaje de la iglesia. Bendecimos a las gentes del mundo. Tiene que estar dirigida la iglesia por Jesucristo. Eso es muy importante. Y contar con su autoridad. La autoridad máxima es Cristo a través del Espíritu Santo glorioso. La autoridad máxima de la iglesia es Jesucristo. Pero hay algunos que se han robado la autoridad y se creen que son dueños de la iglesia. No, el dueño es Jesucristo. No podemos tomar posiciones que no nos corresponden. Solamente le corresponde a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Tenemos que valorar nuestra iglesia de donde nosotros somos miembros y no hablar de ella.
¿Por qué razón muchas personas se disgustan y salen a hablar de su iglesia donde ellos son miembros? En vez de hacer bien, está haciendo daño. ¿Por qué? Porque está impidiendo que otros lleguen. Siempre una historia hay que oírla de dos lados para tener nosotros, formarnos la idea, el porqué. Cuando alguien te hable de una persona, trata de escuchar la otra para tener los elementos de juicios de ambos y tú decir, ninguno tiene razón, están equivocados los dos. Y hay mucha gente que salen a hablar de su iglesia. Cuando tú sales a hablar de tu iglesia, tú estás hablando de Jesucristo. Tú estás hablando del Señor. Porque la iglesia pertenece a Jesucristo. Y cuando tú hablas de ella y con tu palabra la hieres, estás hiriendo al Señor. Si tú estás haciendo eso, tienes que arrepentirte. Te arrepientes y arregla tu vida con Dios y no vuelva a hacer eso jamás. No hable de la iglesia que ora por ti. No hable de la iglesia que ora por tus hijos. No hable de la iglesia que intercede por tu familia. No hable de la iglesia que Dios ha puesto como bendición en ese lugar. No lo haga. No lo haga, y si lo está haciendo, arrepiéntete y arregla tu vida con el Señor, porque no debe de hacerlo. Está hiriendo al Señor por el costado. No podemos hablar de nuestras iglesias, de nuestros hermanos. No podemos hacerlo. Tenemos que orar los unos por los otros. Cuando nosotros hablamos de nuestra iglesia, donde somos miembros, donde nos reunimos, donde cantamos, y entonces somos hipócritas. Es un acto de hipocresía ponernos a hablar de nuestra iglesia, donde somos miembros, donde nos aman, donde cuando estamos enfermos nos visitan, oran por nosotros y hacen todo por nosotros. Cuando hacemos eso, estamos amenazando nuestra propia vida espiritual y hacemos que otros se alejen de Dios. Usted sabe la gente que se alejan de Dios y se han alejado por muchos que llamándose cristianos, llamándose creyentes, hablan mal de su iglesia donde ellos se congregan y donde han sido miembros y donde muchos se han ido enojados. Deja el enojo y regresa. Arregla tu vida con Dios. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y regresa. Pero cualquiera que habla de su iglesia, donde es miembro, donde conoció a Dios, donde le sirve a Dios y sale a hablar cosas que no son propias, está amenazando su propia vida espiritual. Está poniendo tu vida espiritual en amenaza. Tiene que parar eso. Y hace que otros se alejen de Dios. Y Dios no se agrada de eso. Que otros se alejen por culpa tuya, por lo que tú hablas. Tenemos antes de hablar que mirarnos nosotros mismos, porque no somos perfectos, tenemos defectos y Dios no nos ha puesto como jueces a mirar la viga que hay, la paja que hay en el ojo ajeno, sino a mirar la viga que hay en nuestros propios ojos, arreglarla y reconciliarnos con Dios. Asistir a la iglesia es una bendición. Es una actividad que nos ayuda a llegar a ser personas mejores. Nos enseñan principios en la iglesia. No vamos a entretenernos. La iglesia no es un centro de entretenimiento. No es un centro para entretener. No es un centro para exhibir peinados, para exhibir trajes costosos, zapatos de lujos, joyas. No, la iglesia es un lugar donde vamos a adorar. Y la adoración tiene importancia. Dios está buscando adoradores que le adoren y que le sirvan en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que tener en mente esto. Hay personas que si no se ponen una camisa nueva, no van al templo a adorar. Que si no se ponen una blusa, no van a adorar. Que si no se arreglan el pelo, no van a adorar.
que si no tienen un zapato diferente color, no van a adorar. Hay algunos que si no tienen el maquillaje, no van a adorar. Y así sucesivamente, una serie de excusas. Nosotros vamos a adorar. Dios no está mirando qué ropa tú llevas, si es de marca, si es de lujo, cuál es el reloj, cuál es el zapato, cuál es el anillo. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu corazón. Que venga a derramar tu corazón delante de Él, que venga a adorarle en espíritu y en verdad. La ropa y los demás son cosas secundarias, son cosas que no vienen a colación cuando llegue el momento de adorar. La adoración tiene importancia porque venimos a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios del universo, al Dios que nos ha salvado y nos ha perdonado. Ama a tu iglesia, asiste a tu iglesia, no hable mal de tu iglesia, pon en alto tu iglesia porque estará exaltando el nombre del Señor. Dios te bendiga.